Un gusto recibir en este programa al actual director del INPO y líder del grupo de Frente, Gonzalo Reboledo, gracias por estar esta noche, que apoya la candidatura del doctor Tabaré Vázquez. Veremos otros ángulos de la... Gracias por estar nuevamente. No, al contrario, un placer y la verdad que es un gusto poder estar en tu programa. Muchas gracias por esto. Gonzalo, hay un nivel de desconfianza importante, medido, con respecto y sobre la clase política. La ciudadanía tiene una postura crítica en relación a los beneficios que obtiene la clase política, los políticos. ¿Por qué haces política? Bueno, yo creo que, primero que nada, quiero decir que en muchas de las afirmaciones que tú haces, hay algunos niveles que tienen su correspondencia. Fundamentalmente hago política porque es una opción de vida. Yo creo que la única forma de revertir, entre otras cosas, conceptos como los que están en la pregunta, es transformando la realidad. Yo creo que hay dos formas de entender la vida. Una es ser un espectador y la otra es trabajar para modificarla y para hacer que las cosas que uno quiere que sucedan, sucedan. Y la política es una herramienta maravillosa para hacer esto. Quienes abrazamos esta actividad o esta profesión de la forma en la que la hacemos muchísimos uruguayos, no solamente en el Frente Amplio, sino en todos los partidos políticos, concebimos que o entendemos que realizamos nuestras inquietudes a través de el servicio y a través de poder ofrecer lo mejor de nosotros para la construcción de una sociedad en lo que yo por lo menos trabajo más justa y igualitaria. En esto me va la vida. Yo desde que me conozco como persona he estado trabajando insistentemente en todas las actividades donde he tenido posibilidad. Desde chiquito en la escuela yo estaba en la Cruz Roja, estaba en las comisiones que se organizaban para llevar adelante cualquier tipo de actividad. Después, más adelante, en el liceo y en dictadura, participé en los gremios clandestinos que se formaban en aquel momento, tratando de incidir y de aportar desde nuestras modestas posibilidades, nuestro aporte para que se revirtiera la situación en la que vivíamos, una situación de injusticia que todos somos contestes, afectaba a miles y miles de uruguayos. Entonces, yo te diría que la actividad política es una forma de vida y es una forma de entender cómo uno entiende y cómo uno actúa ante la injusticia. Vos sos de raíz o raíces blancas y tu grupo hizo un spot que generó controversia utilizando, ustedes lo han visto, la imagen de Saravia, de Valle, de Wilson. ¿Para qué lo hiciste? Yo te agradezco mucho la pregunta porque de verdad creo que no he tenido la posibilidad de explicarlo, por lo menos con la profundidad que a mí me gustaría. Tú bien decís, yo soy de raíces blancas. Yo empecé la vida política militante dentro en filas del Partido Nacional y mi mirada histórica de la construcción de este país tiene una afinidad ideológica y una afinidad emocional con el Partido Nacional. Dicho esto, te digo que encuentro no solo en el Partido Nacional, sino también en el Partido Colorado y por supuesto en el Frente Amplio, una cantidad importante de conciudadanos que han hecho de este país lo que es. De las mejores cosas que tiene este país han sido posibles gracias al esfuerzo y a la forma de hacer política de gente que no está solo en el Frente Amplio. Y la verdad que con el conjunto de compañeros que estamos trabajando en De Frente, teníamos ganas de reconocerle a todos, no solamente a los Frente Amplistas. Hace muy poco, y te digo que esto lo llevamos a la vida cotidiana y a la vida nuestra, de nuestra gestión. Nosotros incorporamos las ideas, los consejos, las cosas que nos parecen que son buenas, sin importar de dónde vengan. Hace muy poquito, desde INPO, nosotros contribuimos para la solución de un problema que venía arrastrándose en el país, que tenía que ver con el fotocopiado. Instalamos una librería virtual. Esta idea no es original del director de INPO, sino que es una idea original de Luis Lacalle Pou. Y no tengo ningún empacho en decirlo,
y en llevar adelante una idea que me pareció que era buena, que rendía y que además nosotros estábamos en condiciones de hacerla. Entonces, si yo en mi práctica cotidiana recojo cosas que de otros partidos me sugieren y me parece que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente y a resolver problemas, ¿por qué no lo voy a hacer con nuestra historia? ¿Qué me prohíbe a mí sacarme las ganas de decir yo encuentro en Wilson un líder político que hizo muy bien a la democracia de este país? Wilson se paseó por el mundo peleando por los derechos de los uruguayos y los derechos que teníamos los uruguayos a vivir en democracia. ¿Por qué eso tiene que ser patrimonio de algunos? ¿Por qué eso no es patrimonio de los uruguayos? ¿Por qué no hacer lo mismo con José Valle y Ordóñez o con Baltasar Brum? ¿Por qué no hacerlo con Líber Seregni? A mí me encantaría que desde los partidos tradicionales reconocieran los aportes que han hecho los últimos dos presidentes de esta nación. Tanto Tabaré Vázquez con sus aportes muy importantes, pero aportes que nos tienen hasta el día de hoy en las portadas de los diarios del mundo, como por ejemplo la incansable lucha por la salud de nuestros ciudadanos a través de la guerra contra el tabaquismo, o la incorporación al sistema educativo de una herramienta impostergable, que en todo el mundo nos ven como un ejemplo, como son las aibalitas, o lo que ha sido el aporte a la incorporación valórica en la política, a la incorporación de los valores a la política que ha hecho nuestro presidente Mujica, que se le reconoce en todo el mundo y hasta en algunos países se lo postula como presidente o como candidato, al Nobel. Entonces, si los partidos tradicionales o los partidos de oposición reconocieran, por ejemplo, en Tabaré, en Mujica o en Seregni, yo no haría otra cosa que sentirme orgulloso, porque los siento cerca míos, porque siento que son parte de la contribución que ha hecho mi partido a este país, y no haría otra cosa que decir que bien, cómo reconocen que también nosotros hicimos nuestro aporte. Lejos de imaginarme que esto provocaría rechazo y encono, me imaginé que iban a decir, mirá cómo reconocen que nosotros hicimos aportes, no solamente estamos en la vereda de enfrente, también cuando tenemos cosas que coincidimos nosotros lo decimos. Insisto, no solamente en el discurso, yo lo hago también en la práctica. Gonzalo Rebolledo, justamente en tu sector se apoya la candidatura de Tabaré y por otro lado uno de los postulados es la renovación. Aparentemente es un discurso contradictorio, ¿no? Sí, yo diría que sí, si uno se queda en que la renovación es renovación solamente de años y no profundiza en lo que significa el término renovación. Usted fíjese que acabamos de decir que Tabaré Vázquez promovió lo que se puede catalogar casi que como una revolución educativa. Y eso es innovación, eso es renovación en la educación. En nuestro país, durante décadas, la educación, del punto de vista de su presupuesto, de la incorporación de tecnología, había estado postergado. Es con el gobierno de Tabaré Vázquez que se le da el impulso y la incorporación de esta herramienta fundamental. Pero no solamente eso, nosotros promovemos la renovación y promovemos la incorporación de nuevas generaciones a los staff dirigentes del Frente Amplio, pero respetando, reconociendo y también acumulando con queridos compañeros que tienen capitales políticos y mucha experiencia acumulada que nosotros creemos que debemos de preservar y debemos de cuidar. Sin ninguna duda, el caso de Tabaré Vázquez, ¿por qué nosotros íbamos a sacrificarle al país la posibilidad de tener el mejor presidente que pueda tener? Pero además no estoy talenteando ni estoy haciendo futurología. Tabaré Vázquez hoy es el mejor candidato, lo dicen las encuestas, por lo menos la gente es el candidato al que más voluntades recoge. Pero además de eso, Tabaré fue un excelente intendente. Yo diría que rompió con el maleficio de que la intendencia de Montevideo era la tumba de los cracks. Hasta Tabaré pasaba eso. De Tabaré para adelante, incluido Tabaré, la intendencia de Montevideo ha servido como una vidriera para mostrar a una persona que sabe llevar adelante una gestión. Pero después de eso, Tabaré fue presidente. Y Tabaré fue un presidente que se retiró de la presidencia con los valores o con los guarismos de aprobación de gestión más altos que ha tenido cualquier presidente en este país.
Entonces, ¿por qué negarle al país un capital político de esta magnitud? ¿Qué derecho tenemos nosotros a hacerlo? ¿En pos de qué? ¿Cuál es la contrapartida de esto? La renovación generacional la vaciaríamos de contenido si nosotros dijéramos la renovación generacional es sacar a los viejos y poner a los jóvenes. Es una cuestión casi que absurda. Nosotros, a diferencia de otros compañeros y de otras colectividades que hablan de que la renovación generacional siempre es pateando puertas, siempre es de unos contra otros, nosotros creemos, y lo hemos comprobado, que en el Frente Amplio se puede llevar adelante una renovación generacional de puertas abiertas y obviamente en convivencia, porque creo que todos tenemos para aportar, no solamente los veteranos y no solamente los jóvenes, creo que unos y otros tenemos cosas para aportar y obviamente en la conjunción de estas dos miradas, de estas dos sensibilidades, creo que es donde nosotros podemos lograr la mejor ecuación para llevar adelante los cambios que queremos. A propósito de esto, pongamos un escenario en el cual el Partido Nacional logra una fórmula complementaria y competitiva. Dados los guarismos actuales, aunque hay discusión sobre todo este tema, pero pongamos Larrañaga, Lacalle Pou. ¿Qué debería proponer el Frente Amplio? Yo creo que el Frente Amplio tiene mucho para proponer. El Frente Amplio, desde mi punto de vista, debe de empezar a trabajar y a exhibir no solamente lo que se ha hecho, que ha sido mucho, y a veces nos dejamos llevar por la tentación, porque de verdad ha sido un aporte significativo el que se le ha hecho al país en estas dos presidencias, sino empezar a plantearle a la ciudadanía qué país soñamos, qué es lo que queremos. Y a partir de ahí, creo que nosotros estamos en condiciones de llevar y de conducir una campaña que sin duda deje al Frente Amplio en la realización de un tercer gobierno que es absolutamente necesario. ¿Por qué digo esto? Cuando el Frente Amplio asume el poder, asume el gobierno, encontramos al país en una crisis absoluta. Esto es incontrastable, no hay nadie que diga que no era así. Y el Frente Amplio tuvo en ese momento la necesidad de llevar adelante una gestión en donde se privilegió la eficacia. Nosotros teníamos que ser eficaces porque teníamos un 40% de pobreza, porque teníamos una desocupación que había sido récord histórico en nuestro país y teníamos que tomar medidas urgentes porque había gente que se nos estaba cayendo del sistema, porque teníamos generaciones de uruguayos que venían con una cultura que no aportaba ni al trabajo ni a la convivencia en sociedad, por lo que debíamos de tomar decisiones drásticas que pusieran al país en condiciones de poder dar lo que nosotros llamamos un segundo salto, que es la situación en la que nos encontramos hoy. Nosotros tenemos que pasar de ser eficaces para ser eficientes. Y a partir de acá, nosotros, desde esta plataforma que tenemos hoy, que insisto, es muy distinta a la plataforma del 2004, desde esta plataforma estamos en condiciones de soñar un país en donde, obviamente, con una cantidad de problemas de supervivencia que los teníamos en el 2004, resueltos para pensar un país que compita a nivel mundial con países del primer mundo. Yo no tengo ninguna duda, Sonia, de que nosotros estamos en condiciones porque las proyecciones, tanto económicas como sociales, nos avalan esta convicción de que estamos en condiciones de empezar a tallar a ese nivel. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones? Nosotros queremos y vamos a construir un país que compita a ese nivel, un país que tenga niveles de educación que sean acordes con las necesidades que se tienen, un país absolutamente descentralizado en donde el interior juegue un rol muy importante, donde la gente del interior que tiene mucho para aportar sea escuchada y donde obviamente muchas de las soluciones que se le dan hoy a los uruguayos que parten desde Montevideo empiecen a ser concebidas y ejecutadas desde el interior. Entonces, este país, que desde nuestro punto de vista tiene mucha posibilidad de realizarse, ese es el país que nosotros tenemos que plantearle a los uruguayos y ese es el país que nosotros queremos empezar a construir con el tercer gobierno. En ese sentido y en titular, mi última pregunta por esta noche. Desde el INPO hacen una campaña para la difusión de derechos.
¿Cuál es el logro, a tu juicio, más importante en materia de derechos, uno solamente? ¿Y cuál es la materia pendiente? ¿Qué es lo que el Frente Amplio debe cumplir en el próximo periodo, que aún está fuertemente en el debe? Uno y uno. Sí, en materia de derechos, si entiendo bien la pregunta, se me solicita que diga un derecho. A mí me gustaría hablar más del concepto. Yo creo que el Frente Amplio logra instalar en sus dos gobiernos una sensibilidad por los derechos, por sobre la economía y por sobre el desarrollo económico. Entonces, más de 50 leyes que mejoran los derechos de las personas, algunas de ellas que fueron nombradas en el bloque anterior, creo que dan cuenta de una necesidad que había en el país, de ponernos a tiro con lo que es la sensibilidad del mundo. Los derechos humanos del siglo XXI, que parece un eslogan, pero que tiene un contenido importantísimo y ojalá no cometamos el error de vaciarlo de contenido, son importantísimos para el desarrollo posterior de nosotros como nación. Tenemos que empezar a respetarnos y a querernos como seres humanos primero. Tenemos que permitir que el amor sea lo que nos domine. No puede ser que dos personas que se quieren no puedan contraer matrimonio porque son del mismo sexo. Eso es absolutamente aberrante. Y esto fue logrado porque el Frente Amplio puso sobre la mesa la importancia que tienen los derechos por sobre otras cuestiones más materiales. Entonces, si tú me pedís un derecho, yo te diría, en realidad, el valor que tiene, el aporte que tienen estos dos gobiernos es haber puesto los derechos en el centro de la cuestión, los derechos humanos en el centro de la cuestión, los derechos cotidianos, el derecho a vivir en armonía, el derecho a la convivencia en paz, el derecho al amor. Entonces, no sé cuál sería el derecho. Me gusta hablar de este concepto. ¿Cuál es el debe? Yo creo que debemos de seguir profundizando. Tenemos que trabajar muchísimo en la igualdad de género. Creo que se ha trabajado mucho sobre la feminidad y hemos trabajado muy poco sobre la nueva masculinidad. Esto lo tenemos que construir juntos. Esto no es un problema de las mujeres, esto es un problema de la sociedad. Yo todos los días lucho conmigo mismo porque yo tengo una cultura machista metida dentro de mí. Y en mi casa todos los días tengo que racionalizar pila de actitudes que tengo para poder ser más solidario, más compañero, más compartidor con mi compañera y con mis hijos de lo que son los roles y de lo que son las responsabilidades de cada uno. Y esto no nace, por lo menos en mi caso no me nace. Lo tengo que luchar conmigo mismo. La nueva masculinidad es un desafío que tenemos que asumir todos los hombres de este país. Y este es un desafío que me parece, o es un debe, que me parece que tenemos que tomarlo porque es la única forma en la que nosotros sí podamos empezar a construir una sociedad mucho más inclusiva y en realidad en donde no hablemos de feminismo, sino que hablemos de ciudadanía y hablemos de todos trabajando por lo mismo. Entonces, trabajar la feminidad está muy bien, pero empecemos también a trabajar la nueva masculinidad porque también es la forma de que nosotros seamos más eficientes en el objetivo de poder tener una sociedad mucho más justa con las mujeres que, reitero lo que ella dijo, Constanza, no lo estamos siendo. Ha sido un gusto. El gusto es todo mío. Seguimos en instantes.